Iglesia de Jesucristo, muy buenas noches. Estoy aquí en la presencia de Dios con el ánimo de alertar al pueblo de Dios acerca de la doctrina del arrepentimiento. Si usted no se cree culpable de nada, no se preocupe e ignore este mensaje. Pero si usted siente que su conciencia le dice algo respecto al pecado, que en el nombre de Jesús, del Señor, que se arrepienta. Quiero presentarle algunos pasajes de la Escritura y aún tendré que, más que todo, leerle los pasajes porque no hay mucho tiempo para explicarle, pues se trata de este medio que no es tan apropiado para esto. Pero lo que sí es que puedo decirle que desde que comienza el Nuevo Testamento empieza con esta frase de que del arrepentimiento, o es decir, cuando dice que Dios da perdón de pecados, pues precisamente porque somos pecadores y para que nos perdone tenemos que estar arrepentidos del pecado. San Mateo 1:21 dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, y para salvarnos usted tiene que saber de que quiere ser salvo, que quiere liberarse del pecado, como el que quiere ser sano de una enfermedad, como el que quiere ser libre de no ahogarse cuando cae al río o a la piscina, como el que quiere no mojarse cuando llueve, y así por el estilo, es decir, no quiere ser un triste pecador, no se quiere perder, entonces Él le salva, pero la condición es arrepintámonos del pecado. San Juan el Bautista empezó precisamente su santo ministerio con estas palabras. Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Obsérvese que les digo que eran tan malitos que los trató aún como si fueran hijos de o semillas de víbora y les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo dijo precisamente San Juan el Bautista. Y es tan importante, hay dos doctrinas importantísimas en la Biblia, que son el arrepentimiento y el bautismo. Pero es que es bastante lo que la Biblia menciona, todo el que se arrepentía se bautizaba, y todo el que se convertía al Evangelio se bautizaba. Y a todo el que quería meterse al Evangelio tenía que arrepentirse, y si no, no sería entonces miembro de la Iglesia de Cristo, porque sería un pecador impenitente que está metido en la Iglesia y no ha sido salvo. De esto también le vemos de que el mismo Señor Jesucristo empieza, según San Mateo 4:17, cuando dicen, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Obsérvese que Él comienza, empezando aún el Evangelio o el ministerio de Jesús, Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Queríamos entrar en el reino de los cielos como si dijera, pues si quiere hacerlo, entonces este es el compromiso, y por eso esto se llama un nuevo pacto, el pacto del arrepentimiento en este caso. Ahora entonces observe usted también que el evangelista San Marcos lo explica de esta manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Está en San Marcos 1, 14 y 15. Entonces Jesús empieza con esto. Después que Juan fue encarcelado, viene a Galilea, y allá el primer sermón que le dio a los galileos era que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Qué doctrina tan trillada, de verdad que sí, qué doctrina tan importante que debe de ser el bautismo y el arrepentimiento, o el arrepentimiento y el bautismo, puesto que todos los profetas, todos el mismo Jesús y todos los apóstoles y todos los que escribieron, invitaron las personas al arrepentimiento. Después de que termina el Señor su ministerio, estaba a punto de subir a su trono de gloria. Y según nos lo relata San Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 47, que les ordenó, les comisionó y les dijo que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero les dijo que se predicase arrepentimiento y perdón.
Entonces primero el arrepentimiento y después el perdón. Dios no le niega a un pecador el perdón si se arrepiente. No le niega el perdón, no le niega la entrada al reino, no le niega la entrada a su familia, a su propia iglesia. Arrepentíos, es lo que dice aquí, y cree el evangelio, y comisiona que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Después entonces esto es lo que vemos que hace el apostolado en el día de Pentecostés, cuando se les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 36 y vamos hasta el 38. Dice que al oír esto, que habían crucificado al Señor y Cristo, entonces dice, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos, oiga la palabra, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obsérvese que el perdón es tan total que aún se recibe el don del Espíritu Santo cuando se arrepiente y cuando se bautice. De manera que si usted o yo no nos arrepentimos o no nos bautizamos, pues posiblemente que tendremos muchos problemas con el Señor. Él dice, según Lucas capítulo 13, dice que le contaban acerca de Pilatos, que había mezclado la sangre de alguno. A ver, vamos a ver. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lucas 13:1. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Obsérvese lo importante del arrepentimiento. Y algunos dicen que es que, verdad, que es que voy a esperarme otros días, y como que le parece que todavía no ha hecho lo suficiente, como que todavía tiene tiempo para pecar otro poquito más, sin saberse. Oiga, usted en estos días que se está mencionando tanto acerca de lo que sucedió en Mocoa con la tragedia de Mocoa, ¿cuántos estarían por ahí tomando licor? ¿Cuántos estarían por ahí de pronto encerradito, hombre y mujer, y sin pensar de que la muerte estaba a un paso de ellos? Yo no sé, usted y yo, si la muerte estará tan lejos o estará tan cerca. Pues lo cierto es que debemos estar preparados, porque cualquier momento llega esa situación que nos toca a todos, porque está establecido a los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. Entonces debemos de estar preparados, porque aquí Jesús nos dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa si una persona está arrepentida y se lo tragó la tierra, que se lo trague, pero que no se le pierda el alma. Y eso es lo que el Señor está buscando, la salvación de las almas. Pero ¿cuántos de esos 260 y más que hasta ahora han comprobado que fallecieron, cuántos morirían sin arrepentirse? Quizás un 90% o quizás el 100%, qué sé yo. Pero bueno, ojalá y que todos hubieran estado arrepentidos, hubiera sido lo mejor. Pero aquí le digo que observe, el cumplimiento de Lucas 24:47, que en su nombre se predique arrepentimiento y perdón de pecados, es lo que hizo Pedro y los otros apóstoles en el día de Pentecostés: predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después le oímos a Pedro que veía como que la iglesia o las personas convertidas, bautizados quizá, no estaban andando recta o correctamente delante de Dios. Entonces les dice estas palabras. En Hechos capítulo 3 y versículo 19, les dice así: que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de la presencia del Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Pero les dice, así que arrepentíos.
Hay personas que dijeran estar arrepentidas, pero detestar el Evangelio. Y el Evangelio es la potencia de Dios para salvar, aunque sea muy arrepentido. Si no se convierte al Señor como Él manda, se pierde. Y si cree al Evangelio y no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha convertido de sus maldades, pues también se va a perder. Y la fórmula aquí es completa: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si no se arrepiente, no se le perdonan los pecados. Si no se convierte, no le serán perdonados sus pecados. Y si se muere en este momento o esta noche o dentro de poco, pues se muere con su cartapachada, digamos así, de pecados. Y le diré que es verdad, que deben de ser de pronto muchos. ¿Me permite usted de que le haga una cuentita que yo la he hecho por acá? De que una persona que tenga 40 años y en esos 40 años hubiese pecado una sola vez al día durante 40 años, que entonces ¿cuántos serían? 365 por 40, entonces ¿cuánto sería lo que le daba? 40 años por 40 le da nada menos que 14,600 pecados. Una persona de 40 años con 14,600 pecados y todavía dice que no quiere arrepentirse. Y la Biblia dice: arrepiéntase y conviértase para que se le borre sus pecados. Y entonces, si de pronto esa persona tuviera entonces 60 años, y entonces multiplique esos 60 por 365, a ver cuántos pecados tiene, pues la poquedad de 21,900 pecados. No quiere arrepentirse todavía. Le parece poco lo que ha hecho. No quiere todavía entrar en la comunión con Dios y desprecia la oferta de Dios que le dice: se le perdonan los pecados. Arrepiéntase y los pecados le serán perdonados. Esto es lo que dice San Pablo cuando estaba conversando como que con Agripa, o no me recuerdo cuál, cuando según nos dice en Hechos capítulo 26, los versículos 19 y al 23, él dice: por lo cual, oh rey Agripa, sí, no fui rebelde. Él está dando el testimonio de la visión que tuvo para convertirse y arrepentirse. No fui rebelde a la visión celestial, cuando se le apareció Jesús en el camino, según lo relata capítulo 9 de los Hechos, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obsérvese, que no era solamente decir: es que yo soy de esta y aquella religión, que yo voy al culto, que yo voy a misa, que yo he visto largo, que no sé qué. No, señor, aquí lo que dice que Pablo lo que le enseñaba a la gente. Yo no sé por qué dice la Iglesia Católica que es apostólica cuando no enseña como enseñó el apostolado. Y él aquí lo que dice es, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Usted la hace? ¿Yo lo hago? ¿Obras dignas de arrepentimiento? Pues de pronto sí, de pronto no. Entonces ahí queda la inquietud para usted, como está también para mí. Para ir redondeando y terminando, yo quiero que usted aproveche, como tengo que hacerlo yo, aprovechar esta bendita oportunidad que nos brinda el Señor de los cielos. Oiga lo que dice aquí en 2 de Pedro 3:9. Pero dice: porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Observe que Él es paciente. Observe que dice, según lo que veo aquí, una persona entonces de 60 años con 21,900 pecados y todavía lo está esperando a que se arrepienta, hermano. Todavía lo está esperando. Y le dirá a usted que es que Dios no le ha dado tiempo. Pues oiga que precisamente de esto se estaba ya disgustado el Señor, porque había una mujer, por cierto, muy torcida, y haciendo mucho daño en la iglesia. Y sin embargo el Señor no quería destruirla. El Señor quería salvarla, y esa vieja se llamaba Jezabel. Según el versículo 19 le dice al pastor, que aquí dice el ángel. Pues leamos a ver lo que dice desde el versículo 18 de Apocalipsis 2.
18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer sacrificado a los ídolos. Cosas sacrificadas a los ídolos. Observe cómo estaba haciendo daños en la iglesia y ahora le va a mostrar cómo es de misericordioso Dios. Tengo unas pocas, ¿qué cosas? Que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Pero oiga el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cómo así, Señor? A pesar de que estaba haciendo tanto daño, enseñando idolatría y enseñando a fornicar, y le daba tiempo para que se arrepintiera. El Señor no quiere que ninguno perezca, es lo que nos dice Pablo, y cómo concuerdan aquí las palabras del ángel con lo que dijo Pedro. Lo que dijo Pedro, no quiere que nadie perezca, y aquí se le ha dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué pasó? No quiere arrepentirse de su fornicación. Y oiga, he aquí, ¿qué le pasa al no arrepentido? He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. De manera que al arrepentirse no les tomaba en cuenta lo que les había enseñado Jezabel. Se arrepentían, se salían de esa religión que los enseñaba a fornicar, como están haciendo hoy los que están enseñando a recasar, que Jesús dice, según San Marcos 10:10 y Primera de Corintios 7:10 y también en la carta de Romanos capítulo 7, que es fornicación, que es adulterio. Y sin embargo, aquí estaba haciendo lo mismo y el Señor le estaba dando tiempo para que se arrepintiera, pero no quiso. Entonces aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Qué cosa tan terrible, pero qué cosa también tan maravillosa a la vez. Le he dado tiempo. A pesar de tanto pecar, le he dado tiempo. Óigame, ¿me estará escuchando algún viejo de 80 años por casualidad? Ojalá y que me esté escuchando y le voy a volver a hacer la multiplicacióncita, 80 por 365. ¿Cuánto le ha dado? 29,200 pecados, viejo querido. Y todavía no se quiere arrepentir. Todavía no siente esa miserable carga de pecado sobre usted. 29,200 pecados. Qué cosa tan terrible. Y el Señor todavía le dice, te estoy dando tiempo que te arrepientas, viejo. Te estoy dando tiempo que te arrepientas, vieja. Ve, y si no te arrepientes, yo te arrojo en cama y en gran tribulación. Y a sus hijos heriré de muerte, y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le pago a cada uno conforme a sus obras. Ya esto es endurecer el corazón. Y los que han endurecido el corazón delante de Dios, a ninguno le ha ido bien. Piense desde Faraón, piense desde sus ejércitos, piense en todos los que se endurecieron contra Dios, los que se rebelaron contra Cristo y le dieron muerte porque no querían la doctrina de Él. Piense en los que se rebelaron contra el apostolado. Bueno, pero él dice, esto lo tenemos que arreglar, pero sin embargo le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Ya dice que se arrepintieran e hicieran obras dignas de arrepentimiento. No es el caso de meterse a una religión, cambiar una religión por otra. Y eso puede haberle la mejor religión y se hacía como dicen por ahí, así sea de sana doctrina. Se metió a una iglesia de sana doctrina, llámela como la llame usted. Pero sigue siendo un miserable adúltero, un miserable borracho, un miserable fumador, un mentiroso, pues no se ha convertido. Entonces cambió de religión, pero él está dando tiempo que se arrepienta y si no, aténgase a las consecuencias.
Que esto es lo que queremos decirle en esta noche, cuando en nuestro reloj son las 11:15 de la noche. 11:15. Y a esta hora le dice el Señor, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Te estoy dando tiempo para que te conviertas. No para que se cambies de religión, sino para que te conviertas, para que hagas obras dignas de arrepentimiento. Esa fue la doctrina apostólica. Esa es la doctrina de Pablo. Hechos 26, del 19 al 23, o al 21. Y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Dios te bendiga. Acepta el consejo de Dios. Acepta el consejo de Dios a esta hora de la noche. Dios te llama porque te ama. Y no quiere que usted se pierda. Y no quiere que yo me pierda. Él vino fue a salvar y quería salvar y sufrió lo que tenía que sufrir. A ver si usted y yo aprovechamos la dádiva de Dios, que es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.